Hola a todos y bienvenidos a Rock and Reactions. Muy buenas, David. Muy buenas, Ángel. Esta vez voy a decirlo bien el nombre del grupo porque antes lo invertí. Dije el nombre de la canción como si fuera el grupo y al revés. Zutomayo. Bien, perfecto. Pero no, Estamos aprendiendo. Sí, sí. no habéis dicho mal. Dirían, o lo ha dicho mal o es disléxico. No. Bueno, la canción es Kira Killer y nos comenta aquí Edu que patrocina la reacción, que por cierto es una colaboración con Mori Calliope. Bueno, em, una VTuber que también pertenece, bueno, que también oculta su identidad, vamos a decirlo así, ¿no? Así que, bueno, perfecto. Dice que en el vídeo solamente vamos a poder ver su avatar en la tele. Bien, Pues pues mira, es lo que hay. Amigos, ya sabéis, si os gusta lo que hacemos, dale a like, suscríbete, clic en la campana para no perderte ninguna reacción y vamos allá. De verdad, no me acostumbro al hombre que golpea las teles. es todo actitud. Sí, sí, totalmente. Este- Además le veo y digo, lo mismo se piensa que toca o algo. O lo mismo le han puesto a las pantallas algo que toca de verdad, pero vamos. Sí, 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 no, pero oye, está bien, ¿no? Oye, es curioso porque están ahí metiendo como mucho rollo funk, ¿verdad? A la hora de tocar se nota sobre todo con el tema del bajo. Si escuchas con atención, el bajo no para de saltar. Y es un estilo muy así, muy de slap, y que le da un rollito así muy, muy, muy juguetón, Sí, que mola un montón. Sí, sí, desde luego es una canción que enseguida hace que muevas los pies, ¿no? Puedo hablar igual de las guitarras y del teclado, ¿no? Tienen así como un sonido muy brillante, muy, muy rápido. Em, Parece que es una banda sonora de un videojuego de los 90. Muchos acordes también de jazz van cambiando constantemente y nunca sabes dónde te estás moviendo, ¿no? ¿Qué va a pasar después? Está muy bien. Perfecto. Venga, vamos a ir un poquito para atrás. Seguimos. Listen up now, yeah. I don't wanna write a whole life feedback, stop me. I fell off, gotta buy brand coffee. Forget the days of John Brown, we're long gone, thanks a lot. Give me no song with a ski song. Though I'm washed up, ain't my tally night. Throwing lyrics up inspired, can't boost up. Average kick up, we got toast, lit the internet with bits and then with the goalpost. Cause it goes a cinch in your mind, you should call that. Nobody's coming, so I'm crying, red rover. Better rewind hits, moments of I miss. Being nobody, cause nobody owns kindness. Just let myself suck off, me, I don't mind it. If I go back to being, I don't know what to find. In the grand scheme, man, dreams never deviate. Show fight, you decide about it, I feel cut that. Muy bien, muy chulo porque, claro, el rap este de Mori Calliope aporta un contraste, ¿no? Con respecto a la forma de cantar de Akane. Claro.
Además, Mori empieza en inglés, en el inglés mezclado con japonés, muy fluido todo. Sí, Su voz se ve que es más grave y más profunda que la de Akane. Eso está bien porque equilibra la canción. Tiene El rap no es mi género, ¿vale? Es decir, si no me voy a poner así a hablar de flow y tal, porque no es lo mío, pero que sí entra en un ritmo muy sólido, ¿vale? Muy cortante y está muy bien. Creo que le da estabilidad a la canción, ¿no? Al igual que la voz de Akane es dulce pero imprevisible, porque lo mismo te hace falsetes que pasa de notas normales a notas súper agudas. Y también tiene mucha velocidad. Akane suena más como un adolescente con ese punto de rebeldía, sí, pero tiene muy buena técnica. De pronto te salta con algo de un repertorio casi lírico en algunas cosas. Y después Akane no canta de forma lineal, sino va jugando con las sílabas, las corta, las alarga y lo utiliza como otras cantantes que hacen que su instrumento, es decir, en este caso la voz, suene como a percusión. Está muy bien, muy bien. Venga, vamos a continuar. In the grand scheme, man, dreams never deviate. Shall fight you, the side of I feel cut. なんて情の価値そもとなくだし Sweet Monday が見え君のその価値誰とから口割り切ったけど最後のコブだし最後のコブだしそっとだけじゃつまらない繋いだところぶししょっぱなかつおぶしもっと甘えたいけど Muy bien. Además, por cierto, no hemos hablado de la letra, que juega con la palabra japonesa Kira Kira. Lo de Kira Killer, claro, Kira Kira es brillante, reluciente y Killer asesino. Eh, el mensaje habla de casi la obligación de triunfar o de brillar en un mundo que a la vez te consume, ¿no? Es decir, esa sensación de que por fuerza tienes que tener algo especial ujú, y claro, el tema de cubrir o alcanzar las expectativas de los demás para sobrevivir es duro. Y también la dualidad de la canción suena como muy alegre y colorida, pero en verdad habla de la melancolía y la rabia propia de la generación actual que se siente también atrapada en el tema de las redes sociales, las apariencias y todo ese tema. Así que, bueno, está bien, porque lo que sí, decimos sí. muchas veces de las canciones japonesas que tienen un ritmo y después el mensaje en profundidad es algo muy distinto. Pero mucho. Así que, bueno, son formas y formas de enfocarlo, claro. Ah, bueno, yo aquí destacaría y vuelvo a resaltar el bajo, ¿no? El bajo es el instrumento que me parece más importante de esta canción. De hecho, toca de tal manera que creo que si quitaras las voces, el bajo podría llevar la melodía él solo. Eh, Muy bien, tiene muchísima energía y tiene mucho movimiento, todo lo que es el recorrido del bajo. Em, la batería, El teclado también. te gusta mucho el teclado, ¿no? Sí. Claro, los teclados, claro, van mucho con el estilo, ¿no? De Tsutomayo.
sonidos de lo que te decía, de rollo de jazz, le dan un aire elegante y después tienen sintetizadores y con efectos que suben, bajan, a veces parece como si fuera un láser. em, y me parece que ese rollo digital también y moderno le va muy bien. Y va a hablar de la batería, que a ti te gusta mucho siempre, Sí, que sí, él tiene también está ahí. una precisión el batería, pero se ve que mezcla batería analógica con sonidos electrónicos. No sé si tendrá el típico pad en el que va golpeando diferentes tipos de efectos, pero hay veces que parece una máquina de baile, ¿no? De estas de las recreativas. Sí, sí, sí. Y el sonido de la caja es muy, muy corto, muy seco, suena a veces casi como un látigo y, y te crea eso, un ritmo bailable y que tiene mérito porque no se emborrona con el bajo, así que está muy bien. La guitarra, lo que he dicho, ¿no? Es un sonido funk, eh, con esas ráfagas Sí, de notas cortas y rítmicas con la mano derecha, creando notas fantasmas y haciendo todo ese groove, ¿no? Característico de ese tipo de música, así que fenomenal. Venga, le doy un poquito para atrás y seguimos. La gracia del tema es que la que toca el ventilador es Akane, ¿vale? Es decir, va acercando, es verdad, es verdad. va El acercando ventilador no, que le bautizamos el otro día. ¿Cómo era? ¿Celerín? Le pusimos el el acelerín, celerín. O el telerín. el Telerín, telerín, telerín fue. claro, po- porque el ceremín es el de verdad. Sí. Claro, va jugando El telerín, sí, sí. con acoplar el micro con el ventilador. De verdad, esto es... Bueno, aquí ya hemos visto que se marcaban un solo con el amigo Juan, que se marcaba un solo ahí con el cable de la guitarra, ¿eh? Ah, sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Así que... Ese momento fue buenísimo. Cuando vi haciendo la acople con la mano, digo, esto qué ¿Qué es? hace? Sí, sí. Es algo que ya se había hecho, eh, se había hecho anteriormente, pero no con esa precisión y dándole esa melodía con el acople del cable. Sí, sí. Sí, sí, lo habían hecho en plan, mira qué bonito, pero no, eso ya era llevarlo a otro nivel. Impresionante, de verdad. Pues fenomenal, fenomenal, muy divertido. Así que nada, muchas gracias Edu por patrocinar la reacción. Y amigos, ya sabéis, si os gusta lo que hacemos, dale a like, suscríbete, clic en la campana para no perderte ninguna reacción. Dos formas de apoyarnos: el haceros miembros del canal con el botón de unirte o de join, lo que veis aparecer por la pantalla. Nivel uno, veis las reacciones antes de tiempo. Nivel 2, vamos subiendo contenido extra. Y luego está el Patreon, que son reacciones personalizadas. Dependiendo del que elijas, tendrás 2, 4, 6, 8 o 10 en un periodo de un mes. Y los enlaces para poder hacerlo están abajo en la información de la reacción. Si salta una publicidad y la ves, te lo agradecemos. Por aquí más reacciones. Gracias por el apoyo, esperamos vuestros comentarios y nos vemos en la siguiente. Adiós. Hasta luego.